En una fase aún temprana de la historia, Dios decide borrar al hombre de sobre la faz de la tierra a través de un diluvio. Esta fue una circunstancia única e irrepetible, como la propia Torá nos declara, y no volverá a darse de nuevo. Si bien el Creador tiene absoluta potestad sobre su obra, un castigo de esta naturaleza nos plantea muchas incógnitas, pues no parece ajustarse a la dinámica de los mundos espirituales, unas leyes que fueron asignadas por el mismo Dios. ¿Por qué solo se salvaron Noé y su familia, mientras que el resto de la humanidad pereció? ¿Es esto extrapolable a los tiempos del fin? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Aor, y en el shiur de hoy estudiaremos, con la ayuda del cielo, las diferentes realidades que rodearon la venida del diluvio a la luz de la mecánica de los mundos espirituales. Como aquel que desarrolla una ecuación o una fórmula matemática, intentaremos despejar cada una de las incógnitas que rodearon este evento singular, para inferir de estas nociones lo que podrían ser profecías para Ketz Hayamim, los días del fin. Y sobre esta circunstancia, Yeshua dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y añade: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, del 37 al 41. Volveremos, Bezrat Hashem, a estos versículos para intentar dirimir cuál será la situación de los creyentes en los días previos al regreso del Mesías. Pero antes analizaremos los mecanismos espirituales por los que discurrió el diluvio, y para ello nos basaremos en las enseñanzas del libro del Zohar sobre Parashat Noach. Como fue dicho, el deseo de lo femenino hacia lo masculino no sucede sino cuando ingresa un espíritu en ella y envía aguas femeninas para recibir aguas supremas masculinas. Así es la congregación de Israel, en referencia a Malhut Reino. No se despierta su deseo hacia el santo bendito sea, esto es, hacia Zeir Anpin, sino por el espíritu de los justos que se introduce en ella. Y entonces las aguas femeninas brotan de su seno para recibir las aguas de lo masculino y todo deviene en un único deseo. Hemos citado Zohar Noach 60b. Y hasta aquí, pues nada que no supiésemos ya, pues esta es la manera en cómo la bendición llega al mundo. Las almas de los justos, a través de sus oraciones y su servicio a Dios, elevan las llamadas aguas femeninas, desde Malhut Reino hasta el ámbito de Zeir Anpin, quien a su vez envía las aguas masculinas, que son las aguas superiores, dando lugar al zibuj, a la unión íntima entre el aspecto femenino inferior, que es Malhut Reino, y el aspecto masculino inferior, que es Zeir Anpin. Y nada de esto nos resulta novedoso, pues la práctica totalidad de nuestro servicio divino está destinado a inducir esta situación, ya sea a través de nuestras oraciones, de nuestras alabanzas o mediante la celebración de la cena del Mesías. Lo que en realidad necesitamos establecer es si esto puede ser llevado a cabo por un solo ser humano en medio de una sociedad corrupta y pecadora. Volviendo a nuestro texto del Zohar, leemos lo siguiente. Así también aquí Noé, hombre justo, Ish Tzadik, hemos citado Génesis Bereshit 6:9, no engendra descendencia para poblar el mundo antes de entrar al arca y haberse reunido todo en ella, y haberse guardado en ella, y después de ella salieron para fructificar el mundo. Y añade, y todo según el modelo de lo alto. Hemos vuelto a citar Zohar Noach 60b. Tanto Noé como el resto de los personajes de esta historia existieron en realidad y no son una simple metáfora. Verdaderamente hubo un arca y un diluvio de carácter universal, pero además cada uno de estos elementos atendió también a elevadas realidades en correspondencia con los mundos espirituales, como el texto nos declara, ¿no? Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Génesis Bereshit 7:6. Y sobre esto puede usted ver Zohar Noach 65b. De 600 años, lo que alude a las 6 sefirot de Zeir Anpin. Además, Noé es denominado tzadik justo, ¿no? Según leemos
en Génesis Bereshit 6.9, que es un nombre de la Sefirá de Yesod Fundamento, la cual se unió con Malhut Reino cuando Noé entró en el arca, como la representación física en los mundos de abajo de esta última Sefirá, como se ilustra a continuación, donde se aprecia cómo las 6 Sefirot de Zeir Anpin, que es el aspecto masculino inferior, se unen con Malhut Reino, aspecto femenino inferior. ¿A través de quién? De Yesod Fundamento, que es la señal del pacto, por lo cual también se declara: he aquí yo establezco mi pacto, veriti, con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Génesis Bereshit 9.9. Entonces, Ima, que es Binah, entendimiento en el lenguaje de los Pasufim, juntamente con Ava, que es Jochma, sabiduría, se reviste en Zeir Anpin, para llevar así el Shefa Kodesh, el flujo sagrado, desde los ámbitos superiores hasta Malhut Reino, que es llamado Nukba, hembra, en el lenguaje, ¿no?, también de los Pasufim. Y este es el secreto de la doble G del tetragrama, como vemos aquí a continuación. Yod G, Tevat G, que es un nombre que tiene 2 veces la letra G. La primera estaría vinculada a Binah, entendimiento, y la segunda con Malhut Reino, pues ambas Sefirot se corresponden con la presencia divina Shejinah, y cuando esto ocurre, Ima es llamada Habatzeh Hasharon y Nukba es llamada Elisheva. Y asentadas estas lecciones, volveremos a nuestra pregunta: ¿puede un solo ser humano provocar esta unión entre los mundos? Echemos primero un vistazo a la situación de la humanidad previo al diluvio. Como fue dicho, cuando los hombres corrompen sus caminos y no cuidan los preceptos de la Torá y pecan delante de su Señor, entonces, por así decirlo, expulsan a la presencia divina del mundo y la tierra permanece corrupta, pues la presencia divina ha sido expulsada y no reside más en ella. Zohar Noach 61a. Al respecto de esta situación, citará a continuación Salmos Tegilín 57.6. Se eleva sobre los cielos Elohim, siendo Elohim, como es sabido, un nombre de la Shejinah, la cual se eleva Rumá hasta Zeir Anpin, llamado cielos, alejándose de esta manera del mundo. Nuestro Zohar comparará este desafortunado escenario con una mujer en su impureza, según lo escrito, como una mujer que se ha impurificado y oculta su rostro de su esposo. Y cuando se multiplican los pecados de los hombres de modo revelado, la tierra coloca su rostro como una mujer que no tiene vergüenza de nadie. ¿Por qué razón? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis Bereshit 6.12. Hemos citado Zohar Noach 61a y b. Como si Hasbe Shalom, de una mujer en su costumbre, en su unidad, se tratase, el aspecto femenino inferior es impurificado por los pecados generalizados de la sociedad, haciendo que el aspecto masculino inferior se aleje de ella, como está escrito: y a la mujer en el periodo de su impureza no te acercarás para descubrir su desnudez. Levítico Vaikra 18:19. Los pecados de la humanidad se retroalimentan, como también dijeron los sabios: una transgresión lleva a otra transgresión. Pirkei Avot 4.2. Pues los pecados provocan, como se ha dicho, la ocultación de la presencia divina, ¿no? Sobre esto también le aconsejo que lea Da'at Tebunot 26.106, dando lugar a un mundo donde se incumple sistemáticamente la voluntad de Dios, provocando que desde el creyente de a pie hasta el líder de la comunidad sean un microcosmos de esta triste realidad universal, donde la Shejinah ha sido velada tras el telón de acero de la transgresión más contumaz. Siendo esta la tendencia, se hace improbable que alguien se plantee corregir su comportamiento en contra de la corriente general. Como fue dicho, cuando ocultas tu rostro, tastir paneja, ellos se desconciertan. Retiras de ellos tu espíritu y perecen. Salmos Tehilim 104:29. Como se dijo, cuando la situación es propicia, Ima se reviste en Zeir Anpin, haciendo descender el Shefa Kodesh, el flujo sagrado, desde los ámbitos superiores hasta Malhut Reino, que era llamado Nukba. Pero cuando las circunstancias no son las adecuadas,
debido a un servicio divino defectuoso o directamente por las transgresiones que se cometen en el mundo, entonces el escenario es el siguiente. La última G se considera una novia, pero solo en ciertos momentos, porque en muchas ocasiones el macho no se une con ella, sino que la abandona. Y aquel tiempo ha sido descrito de esta manera: y no te llegarás a la mujer en la separación de su impureza. Levítico 18-19. Zohar y Drashuta Kadisha 290b. Al principio de nuestro shiur veíamos cómo Yeshua establecía el paralelismo, ¿no?, entre los días de Noé y la venida del Hijo del Hombre, lo cual nos dibuja un retrato fidedigno de la humanidad para los días del fin, como también está escrito: y se corrompió la tierra delante de Dios. Génesis Bereshit 6:11. En un comienzo únicamente delante de Dios, porque no cometían sus malas acciones de modo público y revelado, sino que delante de Dios y no de los hombres lo hacían. Y al final actuaron de modo revelado, como está escrito, y estaba la tierra llena de violencia. Jamás. Hemos citado de nuevo Zohar Noach 60b. Nuestra sociedad está experimentando un fenómeno de nueva planta: la amoralidad. Un estado donde la gente ya no se avergüenza de sus pecados, sobre la base de que estos simplemente no existen, y todo depende del punto de vista de cada uno. De la misma manera que un perro no se abochorna cuando defeca en la calle o al copular en la vía pública, asimismo los hombres de este tiempo no experimentan el menor reparo en pecar los unos delante de los otros, sin temor de Dios ni cuidado de lo que puedan decir de él los otros hombres. ¿Y qué podemos hacer los creyentes en el Mesías para revertir esta situación? Siguiendo con nuestro paralelismo entre las dos épocas, leemos lo siguiente. Rabí Jiyá dijo: durante los 300 años que precedieron al diluvio, Noé advertía a ellos por sus malas acciones, pero no le escucharon, hasta que el santo, bendito sea, completó el tiempo de espera y fueron eliminados del mundo. Ven y mira, ¿qué está escrito arriba? Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Génesis Bereshit 6:1. Y ellas se paseaban desnudas ante los ojos de todos. Y sobre esto, ¿qué está escrito? Los hijos de Elohim vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas. Tomaron para sí mujeres. Hemos citado de Génesis Bereshit 6:2. Y este es el fundamento y la raíz de que fueran arrastrados por sus pecados, hasta que les provocó a ellos ser arrancados del mundo. Zohar Noach 62b. Querido Javer, este tiempo no se parece en nada a cualquier otro que usted haya vivido. Pues algunos años atrás, la gente de nuestro entorno se hallaba mucho más receptiva para recibir, a la hora de recibir las palabras de nuestro Mesías. Pero no es este el caso actual, donde más bien se cumpliría lo dicho, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en el oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído. Primera de Timoteo 4, 3 y 4. No necesitamos repetirle lo que usted ya sabe. La red está llena de charlatanes y falsos maestros, así como de agentes de la impureza que tienen como único objetivo su apostasía. Estos son los que siembran la cizaña entre los hijos del reino para socavar su fe y apartarlo del Mesías. A estos evite a toda costa. Pero estos supuestos maestros no son otra cosa que la consecuencia del comezón en el oír y la concupiscencia de aquella sociedad, la cual habrá creado maestros a su propia medida, que les digan lo que ellos quieren oír, para así no tener que sufrir nunca más la sana doctrina, y mucho menos tener que llevar una esforzada vida de santidad. ¿Y qué podemos hacer los creyentes en el Mesías en medio de esta, desconsoladora situación, de este terrible panorama? Pues atenernos a lo escrito. Dijo luego el Eterno a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis Bereshit 7:1.
Y esto no significa olvidarnos de este mundo impío, pues debemos seguir amonestando sus malas acciones y tratar en la medida de nuestras posibilidades de hacerlos volver de sus malos caminos, pero teniendo siempre presente la prioridad de nuestra propia salvación. Como fue dicho, y aquí que aprendimos, en el momento en el que el mundo se colma de los pecados de los hombres y el juicio surge, ¡ay del justo que se encuentra en el mundo! Porque él es atrapado primero por las faltas de los pecadores. ¿Y Noé cómo se salvó que no fue atrapado por sus pecados? Rabbi Shimon le respondió, porque estaba oculto y guardado en el arca y encubierto del ojo. Y añade, y entró en el interior del arca donde se escondió de el día de la cólera del Eterno. Sofonías Tsefanía 2.3. Hemos citado Zohar Noach 67b. Y esto, que es fácil de entender en su sentido literal, pues el arca flotó sobre las aguas del diluvio, preservando la vida, obviamente, de sus ocupantes, no es tan sencillo de entender en lo que atañe a sus grados espirituales. Pues en todo el episodio del diluvio solo se menciona el nombre Elohim, pero en el momento en el que Noé y su familia entran en el arca, se cita el nombre El Eterno. El Zohar nos responde a esta cuestión diciendo, Noé quiso entrar en el arca para unirse a ella, pero esto no correspondía hasta que el esposo del arca le diera permiso para entrar, y a continuación cita, Génesis Bereshit 7.1. Y por esto es denominado aquí el Eterno, el esposo del arca, y entonces Noé entró en el arca y se unió a ella. Zohar Noach 67a. Expliquemos esto con más detenimiento, volviendo al versículo que citamos anteriormente, pero deteniéndonos en sus expresiones en hebreo. Dijo luego el Eterno a Noé, entra tú y toda tu casa, veteja, en el arca, porque a ti te he visto justo, tzadik, ante mi fat lefanai, en esta generación. Génesis Bereshit 7.1. Noé indujo en lo micro lo que los mundos espirituales realizan en lo macro, pues él es denominado justo, tzadik, adoptando así la tipología de Yesod fundamento, que es llamado Sadik, el cual entra en el arca, que representa a Malhut reino, como la casa Vayit de dicha Sefira. ¿Y cómo se realiza esta unión? Pues como se dijo, ante mi faz, lefanai. Esto es mediante un sibuj, un allegamiento cara a cara. Y aquí cabría preguntarse si un solo individuo, acompañado de otros 7, puede inducir esta situación en los mundos espirituales. Pues no en vano está escrito, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Génesis Bereshit 18.32. Pero no se encontraban allí 10 justos, y tampoco aquí se encontraron 10. Zohar Noach 67b. Pues como es sabido, únicamente 8 individuos entraron en el arca. Como se dijo, Zeirampin no se une con Nukba, que es Malhut reino, en un tiempo que es descrito como no te llegarás a la mujer en la separación de su impureza, por lo que no puede manifestar su influencia a causa de 2 cáscaras, de 2 clipot llamadas Abba de Clipá y Ajot de Clipá del mundo de Asia. ¿Y cómo puede el creyente revertir esta situación para su ámbito personal? A continuación, el texto del Zohar nos revelará un gran misterio, citando el versículo, entra, bo, tú y toda tu casa. Génesis Bereshit 7.1, donde la expresión entra, bo, esto es bet alef, aludiría a la acción de invertir el orden de las letras del alefato, que como es sabido es alef bet, lo cual redundó en el juicio de los malvados, pero también en la salvación de Noé y de su familia, como también se declara en el versículo. Pero Noé, Noach, halló gen, o sea, gracia, ante los ojos del Eterno. Génesis Bereshit 6.8. Y aquí vemos gen, primero Noach y gen, donde Noach está escrito como Nunhet, y por su lado, gen está escrito Het Nun, al revés. Así pues, al invertir el orden de las letras, somos capaces de cambiar la naturaleza de las cosas y revertir los malos decretos. La Torá nos dice que Dios había determinado ya raer de sobre la faz de la tierra a los hombres e incluso a los animales, pues se había arrepentido de haberlos creado. Y que dice a continuación,
pero Noé halló gracia a los ojos del Eterno. Y esta gracia y favor, gen, si bien implican gratuidad, jinam, y clemencia, janiná, también supone un cambio de paradigma con respecto a Noé, quien rectificó completamente su naturaleza, y por eso le fue dicho, entra, bo, en el arca. Pues este bo es también la voz de mi amado. He aquí, él viene. Va. Cantares Shira Shirin 2.8, lo cual constituye nuestra fiel esperanza en el pronto regreso del Mesías. Y asentadas todas estas nociones, volvemos a nuestra pregunta original. ¿Podremos salvarnos cuando llegue el fin del mundo? Primero que debemos asumir es que los decretos ya emitidos para el fin de los días no pueden ser revertidos, pues el mundo y tal y como ahora lo conocemos será destruido, como fue dicho. Pues este bo es también la voz de mi amado, he aquí, él viene. Va, Cantares Shira Shirim 2.8, lo cual constituye nuestra fiel esperanza en el pronto regreso del Mesías. Y asentadas todas estas nociones, volvemos a nuestra pregunta original. ¿Podremos salvarnos cuando llegue el fin del mundo? Lo primero que debemos asumir es que los decretos ya emitidos para el fin de los días no pueden ser revertidos, pues el mundo tal y como ahora lo conocemos será irremisiblemente destruido, como fue dicho. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, Shimon Kefa 3.10. Como también se declara, cuando el juicio mora en el mundo, no se aplaca y no descansa hasta que se emite juicio contra los malvados. Zohar Hayesara 121b. Contra los malvados. Pero, ¿acaso los creyentes en el Mesías estaremos en la misma tesitura que los incrédulos o que los impíos? Nuestro texto de la carta de Pedro prosigue diciendo, pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro, Shimon Kefa 3.10. Y aquí cabría preguntarse, ¿podemos esperar esta promesa ignorando las catástrofes cósmicas que habrán de precederla? De aquí se puede inferir que, al igual que Noé y su familia, los creyentes podemos esperar algún tipo de protección similar a lo que en su día supuso el arca, cuando sobrevenga el juicio sobre toda la humanidad. Una realidad asimilable a las palabras de Yeshua con las que comenzamos el shiur. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y este es sin duda un gran misterio, pues de la misma forma que Noé propició la unión de los mundos espirituales de forma particular en medio de un mundo totalmente desconectado de las realidades de santidad, así también nosotros estamos llamados a ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles y en paz, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua, el Mesías. Amén. Por favor, le rogamos que apriete el botón unirme y de esta forma permitirá que nuestro trabajo pueda llegar a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.